Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a JNLX, su canal de trading favorito. El día de hoy estamos en un nuevo video o una nueva clase con el curso PCR 2.0. Y nada, el día de hoy me alegra mucho tenerte por acá nuevamente y vamos a estar tocando un tema que para muchos es básico, pero para otros es necesario y para mí es bastante necesario que sepas todo esto. El tema que hoy vamos a tocar el día de hoy es sobre lo que es velas japonesas. Las velas japonesas a muchos no les gusta realmente este tipo de clases. Sienten que son muy básicas o que son muy pobres en conocimientos. Pero realmente es bastante importante porque cuando nosotros estamos analizando un gráfico, sea de trading, sea de binaria, sea de forex, sea de cualquier mercado, al estar analizando en velas japonesas, debemos de entender qué es lo que hacen. Entonces el día de hoy nos vamos a enfocar en lo que son las velas japonesas. Las velas japonesas para mí son como una representación gráfica del mercado. Es una, es una vela o es una forma en la que podemos visualizar de manera visual el precio. ¿Por qué hablo de que lo podemos ver como una manera visual? Aquí he puesto lo que es un pequeño párrafo. Las velas japonesas son una herramienta de análisis técnico utilizada en el trading para visualizar el movimiento e información del precio de un activo durante un periodo de tiempo específico. Bueno, digamos que las velas japonesas almacenan información y esa información suele ser como un paquete. A lo que voy es que cuando nosotros vemos una vela japonesa, lo que estamos recibiendo es una información que se ha creado dentro de un lapso de tiempo. Puede ser un minuto, puede ser una hora, puede ser eh, variable, ya que una vela japonesa almacena información. ¿Y por qué también hablo de que almacena información? Porque realmente el mercado se suele mover como si fuese un gráfico lineal. Si nosotros sabemos que el mercado realmente se mueve a través de un gráfico lineal, porque son transacciones que se generan por segundo, la vela japonesa lo que hace es recopilar y almacenar esta información. Y esta información es la que nos es útil para nosotros determinar ciertas acciones que va a ser el precio. Existen varios tipos de velas. En este caso yo he clasificado estos tipos como velas alcistas, velas bajistas y velas doji. ¿Por qué las clasifica así? Porque estas son las más esenciales y las que podemos utilizar sin guiarnos tanto la mente, ya que existen demasiados tipos de velas como patrones de velas, el martillo, el harami, envolvente, pero para hacerlo más simple podemos definir las velas como velas alcistas, velas bajistas y velas dojis. Bien, una vela alcista podemos clasificarla como una vela de sentimiento que podemos identificar que va hacia el alza. Podemos ver, cuando me refiero a sentimientos, es tratar de decir hacia dónde se están moviendo los compradores, bueno, la fuerza del momento. Por eso se habla de sentimiento. Por ejemplo, cuando vemos nosotros una dirección alcista, sabemos que el mercado en este punto se está moviendo hacia una dirección alcista, es decir, el sentimiento es de subir, mientras que si vemos velas bajistas, el sentimiento es hacia la baja. Ahora, las velas dojis, su sentimiento es más neutral porque es un tipo de velas que nos muestra indecisión, es decir, que tal vez el movimiento no quiera seguir, no quiera continuar en ese punto, por lo cual es un tipo de vela que nos mostrará cierta indecisión, ciertas dudas por continuar el precio y también nos estará mostrando cierta decisión de cambio. Pero más adelante vamos a explorar un poco el doji, porque el doji suele tener dos tipos de contexto, ya que habrá ocasiones donde podrán decirnos posibles continuidades del precio como posibles reversiones del precio. ¿Ok? Entonces,
Pasando ya a esto, vamos a hablar ahora de las estructuras de las velas japonesas. Anteriormente yo les había comentado que las velas japonesas tienen como, podríamos decir, un formato, ya que estas como tal almacenan una cierta información, y esta información la podemos ver a partir de unos componentes que la componen, como un precio máximo, un precio mínimo, un precio de cierre y un precio de apertura. Entre la vela alcista y bajista, lo único que suelen cambiar son los precios de cierre y los precios de apertura, pero tanto el precio mínimo como el precio máximo suelen ser iguales. Cuando hablamos de precios máximos y mínimos, hablamos de los puntos y los puntos máximos y los puntos bajos que se suelen ver en una formación. Vamos a explorar, a pensar que la formación de vela que estamos viendo aquí es bajista, por lo cual el precio está aperturando en este nivel de precio ahí, y va a empezar a bajar. Aquí ha empezado a bajar y después sube, digamos que sube, después baja, mira, después baja, y supongamos que cierra justamente aquí. En este momento he dibujado como el formato de una vela en desarrollo que se ha desarrollado. Aquí podemos ver el punto máximo, aquí el precio de apertura donde inicia la vela, y este es el punto en donde cierra la vela. Eso quiere decir que aquí nos está indicando que ha creado un punto mínimo, un punto máximo, un punto de apertura y un punto de cierre. Bueno, en este caso el precio de apertura nos puede servir más que todo para sabernos ubicarnos en el mercado. ¿Ok? Cuando yo hablo de un precio de apertura es donde inicia o donde nace una vela. Por ejemplo, imaginemos que vamos en una tendencia alcista y nos encontramos en un retroceso, y justamente nuestra vela apertura en este nivel de precio. El nivel de apertura o el precio de apertura lo que me permite a mí, más que todo para tener una información un poco más clara, es dónde están haciendo mi vela, en dónde me estoy ubicando, en qué parte de la tendencia. En este caso, yo estaría viendo que me estoy ubicando justamente en un retroceso, por lo cual esta es la dirección que yo tendría que estar pensando en la que se podría estar moviendo el precio, por lo cual utilizaremos la información de un precio de apertura es para ubicarnos en qué movimiento del precio nos encontramos. Por poner un ejemplo, yo puedo estar viendo la vela, pero ya doy a entender que en este punto me estaré encontrando en un posible nuevo impulso. El precio de máximos y mínimos, en este caso a nosotros nos da la utilidad más que todo para poder utilizarlo como un trazado de niveles. Tanto el cuerpo como la mecha nos funciona para trazar lo que son niveles. Por poner un ejemplo, vamos a imaginar que el precio se mueve justamente aquí y crea lo que es un máximo y crea mechitas. Ok, las mechitas son considerados como microniveles, es decir, los máximos se pueden considerar como niveles, pero niveles muy débiles. En este caso, nosotros le vamos a dar la utilidad más que todo para poder trazar lo que son soportes y resistencias. Hay que tener claro, muy claro, este término ahora mismo, porque cuando estemos más adelante del curso lo vamos a estar utilizando mucho más. ¿Ok? Entonces, la apertura nos permite saber en qué punto del precio nos encontramos, y los máximos, precios máximos, mínimos, tanto el precio de apertura como el precio de cierre, nos van a servir para poder trazar lo que son niveles de soporte y resistencia. Es decir, podemos trazar niveles. ¿Listo? Espero que esté quedando claro esta parte
de cómo utilizaríamos la información que nos genera una vela japonesa. En este caso he hablado ya de la apertura, del precio máximo, el precio mínimo. Esto no debería variar tanto para alcista como bajista, simplemente varía en el precio de apertura y en el precio de cierre entre las velas, pero el concepto es el mismo para los dos. Quiero hablarles ahora del precio de cierre. ¿Qué significa el precio de cierre para nosotros? Ok, el precio de cierre vendría a ser la manera en la que nosotros vemos, se puede decir, el dominio de un grupo durante un lapso de tiempo determinado. Es decir, quién dominó esta vela durante su formación. Entonces, para entrar en detalle con este concepto, vamos a tener que hablar ya sobre lo que son las fuerzas y debilidades de una tendencia. De una vela, perdón. Entonces, quiero que tengan claro que el precio de cierre es quien nos determina quién dominó o quién tuvo más fuerza en la formación de la vela. Antes de pasar con el tema de las fuerzas de las velas, quiero hablarles un poco sobre el tema de las velas doji. Bien, las velas doji, según el contexto en el que se formen, siempre nos van a dar cierta información. No siempre un doji, como dice la teoría, va a significar reversión. Quiero ponerles un ejemplo. Imaginemos que acá hay un nivel de soporte y que venimos de un movimiento muy fuerte, es decir, tenemos una serie de velas muy fuertes y aparece una vela doji. Este doji, si bien significa que el precio en este punto está perdiendo algo de fuerza, no realmente significa que va a revertir, sino que a veces va a continuar. ¿Por qué pasa esto? Porque el doji, cuando tenemos tendencias muy fuertes, tiende a crear continuidades hasta que llega a un nivel objetivo o hasta que esté cerca de un nivel. ¿Cuándo es que el contexto cambia para un doji? Bien, si ya nos estamos ubicando en un nivel, el doji sí ya tiende a dar lo que es la confirmación para un posible cambio. Es decir, que aquí sí se podría aplicar o se podría esperar que el mercado realice la reversión. Mientras esté lejos del nivel, va a representar continuidad, mientras que esté cerca de un nivel o en un nivel, va a representar lo que es una reversión. Justamente aquí, si el precio llega, forma un doji. Este doji realmente ya en un nivel clave, va a representar una reversión. Entonces el doji, según el contexto que tengamos, va a representar o una continuidad o una posible reversión. Bien, ya pasando acá, vamos a ver un poquito sobre qué son las velas de fuerza o la fuerza en las velas japonesas. Es importante que tengamos en cuenta muy bien el concepto de las velas de fuerza y las velas de debilidades. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a seguir el mercado de una manera mucho más sencilla. ¿A qué me refiero? Si nosotros vemos que una tendencia va muy fuerte y seguimos viendo esa fuerza, podemos asimilar que el precio quiere continuar. Pero imaginemos que ya empezamos a ver velas un poco más débiles. Significa que el precio en este punto está intentando revertir o ya no está teniendo la fuerza suficiente para mantenerse con esa presión. Entonces, identificar qué tipo de velas estamos viendo en el contexto va a ser bastante importante para que nosotros podamos seguir el mercado de una manera mucho más eficiente. Al final de esta diapositiva yo te voy a estar presentando una operativa que hice con un alumno aplicando estos conceptos de cómo ir leyendo las velas para que ustedes también puedan entender mucho mejor esta clase. Bien, para nosotros entender mucho mejor una vela de fuerza,
vamos a tener ciertas características. Bueno, la primera característica es que siempre cierre cerca de su máximo o cerca de su mínimo. En el caso alcista, que tenga que ser cerca de su máximo. En el caso bajista, que tenga que ser cerca de su mínimo. ¿Por qué? Como yo les mencioné, el cierre de una vela siempre va a determinar quién domina esta vela, qué tanta fuerza tuvo, quién dominó más, quién estuvo más activo en esa formación. Por ende es importante tener en cuenta mucho el cierre de una vela, ya que nos va a determinar quién realmente tiene bastante fuerza, quién mantiene ese ritmo para poder continuar un movimiento. Otra característica importante de una vela fuerte es que tenga más cuerpo que mechas, es decir, que tenga características así, que tenga más volumen y pocas mechas, más volumen y pocas mechas. Esas son características de una vela de fuerza, que tengan más volumen y pocas mechas. El tercer paso es que creen estructura con sus antecesoras, es decir, hagan algo parecido a esto. Imaginemos que el precio va subiendo y va creando un máximo más alto que el anterior, es decir, va creando velas que van haciendo máximos más altos o mínimos más bajos, es decir, en este punto está creando de manera interna y de una temporalidad más pequeña una estructura bajista y una estructura alcista. El cuarto paso es importante porque digamos que nosotros constantemente vamos a tener que ir comparando las velas. Por ejemplo, imaginemos que yo estoy viendo este movimiento. Estas son mis últimas 4 velas previas. Entonces yo tengo que ver si la fuerza se ha mantenido. Porque si yo empiezo a ver que la fuerza empieza a ser así, como este tipo de velas, ¿se dan cuenta? Ya no serían, o ya me estaría diciendo que el mercado, con este punto, los compradores están presentando cierta debilidad. Entonces es ideal que las velas sean muy parecidas a sus antecesoras, que sean similar en todos los sentidos, porque esto va a determinar que el movimiento que estamos siguiendo va a ser de fuerza y va a mantener esas características, por lo cual nuestras probabilidades de buscar una operación van a ser mucho más seguras. Como les mencioné, al final de esta diapositiva les voy a estar dejando una operativa para que ustedes puedan aprender a cómo yo utilizo la información y cómo sigo el mercado leyendo las velas. En este caso, seguir el mercado con velas débiles ya es lo contrario. De hecho, aquí estamos viendo lo que son las características de velas que son débiles, básicamente de este tipo. Bueno, más que todo estas de acá son las que son caracterizadas débiles. Porque si se dan cuenta, estas no cierran cerca de su máximo o cerca de su mínimo. De hecho, cierran muy lejos de cerca de su máximo, cerca de su mínimo. Otra característica es que tienen demasiada mecha. Tienen mechas en ambos lados y tienen poco cuerpo. Es decir, tienen más mechas que cuerpo. El tercer paso nos habla de que crea falsas rupturas con sus antecesoras, es decir, que es un mercado en el cual se mueve de esta manera. Puede subir, así. Si se dan cuenta, son velas que son totalmente débiles, es decir, no están pudiendo terminar por encima de sus máximos, o si fuese en el caso bajista, no pudiesen terminar por debajo de sus mínimos. Es decir, que en todo momento estamos viendo un mercado con características de debilidad. Por ende,
estamos viendo un mercado que no tiene fuerza. Tanto los compradores como los vendedores están débiles. No hay fuerza en ningún sentido. Y algo que caracteriza un movimiento débil a sus antecesoras es que las velas suelen ser bastante diferentes. Por eso es que las estoy tratando de dibujar de esta manera, porque ese es el formato en el que realmente se suele ver. No es como que lo estoy inventando. Hay velas que suelen ser bastante diferentes, por lo cual se nota demasiado. Y esto nos estará diciendo mucha información si los aprendemos a leer demasiado bien. En este punto voy a hacerles una pequeña simulación de cómo se leería un mercado, entendiendo que tenemos unas velas previas. Entonces vamos a empezar. Imaginemos que aquí tenemos lo que es este pequeño movimiento. Yo abrí mi broker y voy a tomar de base las últimas 4 velas previas. En este momento yo estoy viendo que aquí tengo una vela de fuerza bajista, tengo un retroceso, que tampoco es que sea el mejor retroceso, es un retroceso corto, pero tengo una vela que me presenta bastante fuerza. Eso quiere decir que si yo vengo de una tendencia bajista, esta vela previa me está indicando fuerza. Algo importante es que esta vela no la puedo considerar todavía de agotamiento, ya que es una vela que mantiene un volumen similar a esta, por lo cual no, no puedo decir que es una vela de agotamiento. Ok, entonces vamos a ver la formación de la siguiente vela. Pensemos que la siguiente vela se ha movido y se ha creado de esta manera. Hasta este momento yo tengo lo que es una fuerza bajista. Y tengamos en cuenta que el último nivel roto es este. Yo siempre les digo que lo que debemos de hacer siempre es tratar de seguir el mercado. Y justamente ahora el precio se va a intentar mover justamente a ese nivel que ha roto recientemente. Imaginemos que el precio sube de esta manera. Aquí que tenemos una vela que todavía no es fuerte, tiene características, sí, pero no es fuerte porque no ha hecho un máximo más alto que este. De hecho, todavía es mínimos más bajo que el anterior. Pero vamos entendiendo que posiblemente es una vela con características de fuerza. Sin olvidarnos de que en este sector tenemos también velas o 2 velas de fuerza. Pensemos que el precio intenta subir nuevamente, pero aquí nos genera lo que es esta pequeña vela, que sería esta vela de acá. Aquí ya estamos viendo algo que podríamos distinguir como una pérdida de fuerza por parte del comprador. Si quitemos fuerza bajista, fuerza alcista, pérdida de fuerza alcista, entonces necesitamos ahora confirmar la entrada justamente con una presión bajista. Ok, ya el precio alcanzó su objetivo, que es hacer el pullback justamente ahí. Entonces, supongamos que el mercado se mueve justamente ahora con esta gran vela de fuerza. Sabemos que ahora el precio va a intentar moverse a la distancia más o menos, o buscar un precio objetivo más o menos abajo. Aquí vamos interpretando. Esta es una vela de fuerza, porque si se dieron cuenta, después de una vela grande, continúa. Esta es una vela débil, alcista. Eso quiere decir que aquí hay un comprador débil y hay un vendedor fuerte en este punto. Por ende, lo que esperaríamos es que el precio ahora se siguiese moviendo hacia acá. Ahora, imaginemos que el precio se empieza a mover con velas de este tipo, velas más pequeñitas, así. De pronto se forma un doji, un martillo. ¿Cómo vamos interpretando ahora esto? Bien, si previamente acá teníamos fuerza, aquí lo que estamos viendo es un vendedor débil, porque ya está mostrando ciertas características de debilidad, ya es decir, está mostrando estas características de acá.
de velas débiles, de velas de poca insistencia. Y supongamos que, ok, estamos viendo debilidad, tenemos un nivel previo, el cual nos va a permitir a nosotros intentar buscar una operativa. Y supongamos que se forma un patrón de vela. Voy a poner un patrón de vela, por ejemplo, un envolvente. Y ese envolvente lo que me está diciendo es que hay una señal de fuerza. Porque si esto es fuerza alcista y esta es debilidad bajista, porque los vendedores no han podido seguir dominando, significa que el precio tiene interés en volver a hacer un pullback en este nivel de acá. Entonces, de esta manera estoy tratando de seguir el mercado y me estoy apoyando del contexto leyendo las velas. Es decir, le estoy dando una interpretación a medida que el precio va avanzando. Sé que esto es un poco confuso, por eso les mencioné que voy a estar dejando una operativa para que ustedes puedan aprenderlo mucho mejor. Entonces, bueno, espero les haya gustado esta clase, que me hayan comprendido. Si no es así, me pueden dejar en los comentarios y yo estaría repitiendo esta nueva clase. ¿Vale? Entonces, gracias por ver este curso, que ver este capítulo. Y nada, te voy a estar dejando la operativa para que tú la puedas ver, veas cómo aplico todo esto, cómo sigo el precio leyendo las velas. Y nada, sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Suscríbete al canal. Y también quiero decirte que si estás en el proceso, no te rindas, sigue adelante. Que bueno, cualquier cosa, comenta, realmente que estaré para ayudarte. Sin más que decir, te dejo con la operativa. Adiós. Te voy a grabar. Y bueno, contesto. Tenemos aquí una especie de lateralización. Bueno, de manera general, sí tenemos como, sin irnos tan atrás, tenemos básicamente como una especie de consolidación. Es decir, el precio bajó y después de cierta manera como que consolidó en este punto. Por lo cual vamos a tener en cuenta mucho esta consolidación. Algo que bueno, vamos a ir teniendo en cuenta. Vamos a trazar primero los niveles importantes. En este caso considero que este es el importante, este es el importante. Y este también, que sería el punto máximo y el punto mínimo. Y por qué no trazar este también. Serían los niveles más importantes para nosotros. Ok, bueno, mira, hay algo que te quiero mencionar. No sé si tú lo has tenido en cuenta. Es importante que tengamos en cuenta, digamos, que la acción del precio más actual. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te explico esto? Porque últimamente, bueno, yo sé que nuestras sesiones han sido está un poco distraído, y eso me suele pasar. Pero mayormente cuando reviso, porque yo reviso nuevamente las grabaciones, ¿no? Me doy cuenta que a veces nos comemos, o bueno, yo en este caso, situaciones así. Por ejemplo, mira, si te das cuenta, en estas últimas velas estamos viendo una pérdida de fuerza. Entonces, tenemos fuerza alcista, pero después como que mira que las velas siguientes son velas débiles. Entonces, en este punto, vamos a esperar un poquito más de fuerza. Por lo menos, si queremos vender, porque sabemos que aquí hay pérdida de fuerza alcista, necesitamos una señal de venta. Bueno, te quería mencionar también que ya como tal, ¿cuántas sesiones nos quedan? Como 2, ¿no? No la llevo contada, no. Bueno, creo que la semana pasada hicimos unas.
Bueno, las próximas 3 sesiones, para incluir también el sábado, ahí terminamos, esas las vas a hacer tú. Es decir, que esas vas a hacer tú operando. Ok. ¿Desde cuándo comenzamos? Yo operar. Bueno, ya tú iniciarías mañana. Ok. Bueno, vamos a tener en cuenta aquí lo que es esta área de acá. Sabemos que el precio está ahí. Bueno, revisando previamente, quiero que veas que estamos siguiendo el precio, pero estamos analizando también la acción del precio más actual. Por lo cual, estas velas todavía no nos dan indicios de fuerza alcista, pero tampoco tenemos indicio de fuerza bajista. Entonces, vamos a ver si vemos fuerza. Nos convendría buscar una venta mayormente porque como estamos en la resistencia, sería mucho mejor buscar una venta. Entonces, si esta vela termina siendo así de fuerte, buscamos una venta. Pero solamente si termina, bueno, ya termina demasiado arriba, bueno, demasiado abajo de hecho, y termina justamente quedando en esta línea de aquí. Pero es una buena señal de venta porque mira que esta vela, a comparación de las anteriores, ¿ves? Es una vela que demuestra fuerza. Pero en este caso vamos a esperar un poco más. Y ya vemos que el mercado en este punto está bastante volátil. Yo quisiera saber cómo tú puedes identificar, pues, una vela de agotamiento. ¿En qué momento tú identificas una vela de agotamiento y una vela de fuerza? Bueno, una de fuerza se identifica es cuando es una vela contraria a un movimiento. Por ejemplo, mira, esta vela es grande, ¿verdad? Pero es contraria a un movimiento alcista. Entonces esta vela viene a ser una vela de fuerza. Una vela de agotamiento sería en este caso que la siguiente vela fuese verde, pero fuese bastante grande. Ok, vamos a ver, vamos a seguir vendiendo, ya que si esto es una fuerza, claro, si esta es fuerza bajista y este martillo nos está indicando que también la fuerza posiblemente quiera continuar, buscaríamos la venta. Ahora, es una venta válida si es que se llega a perder, de todos modos, porque estamos en el área de resistencia, en esta área de por acá. Y bueno, vamos a ver qué pasa. En dado caso de que se pierda, bueno, vamos a esperar un poquito más porque como seguimos en el área de resistencia, tampoco vamos a buscar compras. Igual el precio en este punto está bastante volátil. Que la EMA está plana. Cuando está plana, sí, el mercado sufre de romperla muchas veces. Sí, de hecho sufre mucho de romper. Bueno, vamos a esperar a ver acá una nueva situación. Mira, ya esta sí sería, si lo vamos viendo de otra manera, es una vela de fuerza. La vela fuerza alcista, pero estas dos anteriores también son de fuerza bajista. El problema de esta vela o de esta señal de compra es que nos obliga a comprar justamente en el área de resistencia. Entonces, si yo quisiera comprar, necesito que el precio baje justamente acá. Igual mira que la primera venta que asumimos se dio. El problema fue que nos dio la venta muy abajo. Lo ideal hubiese sido que la venta nos diera aquí más o menos. A ver, si esa vela termina envolviendo, está acá, no la envolvió, y vamos a buscar una venta, pero no la ha envuelto. Entonces vamos a esperar. Ahora no voy a buscar tampoco una venta en la siguiente, si es que esta vela termina justamente ahí.
porque siento ya que estamos operando mucho en el centro. Estamos operando demasiado cerca en el centro. Igual como... Está Sí, muy volátil porque también cómo se mueve. sí, de hecho está muy No hay volátil, mira. pausa, sino rápido. Está demasiado volátil, ¿ves? Igual la operación que hicimos no es que sea una operación mala. De hecho está bastante fundamentada. Porque mira, si esto es debilidad, esto es fuerza, esto confirma la fuerza y esto es un patrón de vela que se forma justamente en esta área de acá. Mira, más o menos este es el efecto que buscaríamos. Un martillo que baje. Y de hecho es un buen martillo. A ver, si el precio nos deja un martillo justamente ahí, buscaríamos una venta. Ahora, el problema aquí es que esta vela es una vela de fuerza. Es una vela de fuerza. De hecho, estas velas de acá son de fuerza. Además que se está formando eh, entre las mechas ya dejadas en el pasado. Exacto, está dejando, está dejando mechas. Pero mira que esta vela es más débil que la anterior. Bueno, que las velas anteriores. Yo estoy haciendo como una comparativa en este punto. Estoy viendo la manera en la que el precio va perdiendo fuerza. Pero si, por ejemplo, mira, si el precio está subiendo, que es el movimiento que estamos siguiendo, va perdiendo fuerza, necesitamos como que los vendedores dominen para ver si, si es que tienen interés. Porque mira, estas últimas velas son débiles, pero no está apareciendo el vendedor. Eso quiere decir que no hay interés por el momento por ingresar. Y ahora tampoco busco una compra, porque si todo esto es un rango, estoy todavía sigo atrapado en lo que es el área de resistencia. Igual el precio en este Y punto esa está... área ahí son de los vendedores. Claro, esta área es de vendedores. Mira, justamente aquí ya ya las velas son débiles, ¿ves? Son velas bastante débiles. Por lo cual necesitamos que haya fuerza bajista. Por eso considero que la primera clase siempre es importante, porque vamos determinando si la fuerza se va perdiendo, ok, va perdiéndose, pero necesitamos ver si hay una vela de fuerza. Si aquí apareciese una vela de fuerza, digamos, como esa, bajista, pero ya esta es muy grande, no nos sirve, nos da el indicio de que hay fuerza bajista. Ahora, si apareciera una vela alcista fuerte, nos indica que el precio quizás tiene interés en seguir subiendo. Pero bueno, esta vela es una buena vela de venta. El problema es que es muy grande, Grande. es demasiado grande, pero es una buena señal de venta. El problema es que termina demasiado lejos. Porque mira cómo los vendedores intentan ingresar. Entonces es una buena señal. Es lo que te estaba mencionando. Si aquí estamos viendo debilidad alcista, esto es la fuerza bajista, es decir, debilidad, fuerza. Es como también un ejemplo que te pongo.
Imagínate que tú y yo nos estamos peleando, ¿no? Estamos peleando. O estamos haciendo un torneo de boxeo. Y yo te pego a ti. ¡Pum! Yo soy los compradores. ¡Pum! Te estoy golpeando. Pero mira que entre más te golpeo, menos fuerza te estoy dando, ¿no? Es como... Exacto, me estoy poniendo débil. Entonces, tú como que en ese punto dices, ok, John se está poniendo débil, necesito aprovechar esa debilidad. Entonces tú ingresas muy fuerte, pum, 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 y esa fuerza es esta. Vendedores, ¿no? Exacto. Pero imagínate que digamos, yo estoy débil, sigo débil, pum, pum, pero tú también estás débil. Y en ningún momento tú estás ingresando. Es decir, no está tu presencia aquí. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, al no sentir tu presencia tan fuerte, ¿qué voy a hacer? Voy a demostrar un poco más de fuerza. Por eso es que a veces tú verás que después de un movimiento de velas así débiles, se producen velas más grandes. Es como esto, mira. A ver, te voy a poner un ejemplo que se pueda dar muy bien. Mira aquí, ¿ves? Aquí velas pequeñitas, pero mira que en ningún momento aparezco yo, sino que aparece, en ningún momento apareces tú, sino que empiezo a aparecer yo. Mira que empiezan a haber velas diferentes, ¿ves? Velas de fuerza, indicando que tú no estás aquí presente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a tratar de seguir mi movimiento, es decir, te voy a seguir golpeando porque tú también estás débil. No aprovechaste mi debilidad. Entonces, por eso estamos dando más o menos una interpretación en este momento. Lo mismo sería aquí, mira. No necesariamente tienes que irte tan atrás, simplemente con revisar las últimas velas, como por lo menos las 3 últimas o 4. Mira, esta vela es de fuerza alcista, ¿ves? Pero estas dos últimas son también fuerza bajista. Entonces, en este momento no operaríamos ni al alce ni a la baja. De hecho, tendríamos que confirmar que uno de los dos demuestre más fuerza. Por ejemplo, exacto. Por ejemplo, si aquí hubiese salido una vela alcista como un martillo, otra vela alcista parecida a esta, ok, asumimos que aquí hay más fuerza alcista, que los vendedores aquí se agotaron. Pero también puede pasar que la siguiente vela hubiese sido una envolvente bajista, indica que a pesar de que hay fuerza alcista no es la suficiente, sino que estos vendedores de acá van a dominar. Mira que aquí ya las velas se empiezan a mover débil, ¿ves? Sí. Entonces si quisiéramos buscar una entrada, vamos a requerir de ver más fuerza. Por ejemplo, esta es una vela débil bajista, entonces no hay fuerza como tal. Esta es una vela débil alcista, entonces los compradores y vendedores no tienen fuerza aquí. Entonces tendríamos que ver quién empezará a dominar más. Ahora, todo depende también del contexto en el que nos encontremos, porque como estamos en un rango, en la parte lateral superior de acá buscaremos ventas y en la parte inferior de acá buscaremos compras. Por lo cual hay que tener cuidado en esta área si es que estamos esperando algo. Mira, aquí las velas están débiles, por ende no tenemos información. Hay que ir dándole una interpretación a las velas, por lo menos a las últimas 4 o 3 velitas, ¿ves? Ahora, esta vela, a pesar de que pueda terminar como un martillo, sigue siendo una vela débil porque no logra romper esta área.
Hay gente que no le gusta la primera clase, pero mira lo importante que es ir comprendiendo las velas. De hecho, hoy voy a subir en YouTube la segunda clase del curso de ese de PCR. Sí, te lo digo porque, mira, yo le he tratado de enseñar la primera clase y hay gente que no le gusta. Mira, ya esta es una vela de fuerza, es una vela que demuestra, pero ¿cuál es el problema? Que está deteniéndose justamente en la área de compras, pero es una buena señal de venta, porque mira, si estas eran velas débiles, ¿te acuerdas? Sí. Aquí ya estas velas son más de fuerza, es decir, que los vendedores están tomando más el dominio, pero tampoco podemos vender inmediatamente por el punto donde nos encontramos. De comprar. Exacto, estamos en zona de compradores, entonces no podemos asumir entradas en este punto. Pero ya así podemos ir siguiendo el precio mucho mejor. Lo que estamos tratando de hacer es seguir el mercado con la información más reciente que podamos entender. Aquí estamos viendo mucha más fuerza bajista. Sería ideal buscar una venta, pero seguimos bloqueados. Entonces, ese es un problema. Podríamos asumir una venta justamente en ese pullback, en ese nivel de ahí. En este nivel, podríamos. Bueno, ahí estoy un poco con hipo, pero no pasa nada. ¿Tú sabes qué yo hago cuando me da hipo? Aguanto la respiración. ¿Cómo? Aguantar la respiración. Sí, tú tratas de inhalar lo mucho más que tú puedas de aire, trata de llenar los pulmones lo más que tú puedas y después aguantarlo. Hasta que tú sí, Voy a tratar de hacerlo. Porque me dio hipo hacerlo como dos y se te quieta. Me dio hipo Porque justamente. Bueno, me dio hipo justamente ahora. Mira, aquí podríamos aplicar, si esta vela termina siendo una velita de fuerza, podríamos aplicar una compra, una envolvente. Porque mira, si ya estas son velas de fuerza y esta es una vela débil, quizás podríamos aplicar una compra, siempre y cuando aparezca una vela de fuerza alcista. Ya por el contexto también, porque nos encontramos en esta parte de soporte, de compras. Pero mira que en ningún momento están apareciendo los compradores, y ese es un problema. Significa que no hay interés por ingresar aún. Vamos a ver qué pasa. Mira, ya aquí podemos ir viendo cómo se va perdiendo la fuerza, ¿ves? Velas grandes, mira, velas más débiles. Si esta vela termina siendo una envolvente, una vela bastante fuerte, podríamos asumir una venta, una continuidad al alza, pero tiene que demostrar fuerza. Ok, vamos a asumir la compra en este caso. No terminó del todo siendo una envolvente, pero sí terminó siendo una vela que demuestra fuerza. Por lo menos demuestra fuerza después de un movimiento bastante débil. Vamos a ver qué pasa. Pero también, como estamos comprando en la parte de en la parte del soporte,
es válido, compradores. de compradores. Bueno, una operación un poco crítica, pero se ganó. Bueno, igual sabemos que el mercado en este punto está volátil, pero es bastante crítica. Bueno, igual comprendiste lo que te expliqué aquí, ¿no? Mira, nosotros sabíamos que el precio venía con fuerza. Quiero que lo veas. Pero ¿qué pasa? Que esta fuerza, mira, quiero que veas las últimas velas. Esta es una vela más débil que la vela anterior. Y esta es incluso también débil. Entonces, por acá tengo velas débiles. Tengo una reducción de fuerza. ¿Te acuerdas de la debilidad? De las debilidades. Exacto, el movimiento se va agotando. Exacto, el movimiento se va agotando. Entonces, ¿qué pasa? Que como vemos esta debilidad, podemos aprovechar, pero necesitamos una señal, ahora sí, contraria. En este caso no utilizo los soportes y resistencia. De hecho, no me gusta ingresar tan directo, sino esperar a esas situaciones. Pero era válido también si teníamos algún nivel. Bueno, mientras esperamos estas situaciones, podemos confirmar con una entrada fuerte. Ahora, aquí vamos teniendo en cuenta que seguimos bloqueados en este soporte, entonces no haríamos relativamente nada, habría que esperar a ver qué pasa. Mira que este movimiento bajista, por lo menos aquí, es de fuerza. Podríamos esperar más fuerza bajista si es que queremos seguir vendiendo, en este caso la tendencia bajista, ¿vale? Sí. Ahora, es un inconveniente, diría yo, que riesgoso buscar ventas porque estamos muy abajo, estamos demasiado abajo, ¿ves? Entonces vender acá es un poco complicado porque sí tenemos fuerza bajista, pero es complejo. De hecho, para vender mucho mejor buscaríamos acá, mejor aquí, vender ahí, justamente. Bueno, mira, aquí otra vez la situación parecida a la de acá, ¿ves? Pérdida de fuerza. Podemos asumir una compra. El problema es que estamos muy cerquita de este nivel. Exacto. Pero mira, ya ahí estamos viendo. Sale así Sí, con fuerza y cubre el cuerpo del anterior, pero no la mecha. Es un poco crítico esa entrada, ¿sí? Porque es más saludable cuando rompe la mecha, ¿verdad? Bueno, lo ideal es que las velas vayan coincidiendo en cuerpos, o sea, los movimientos sean parecidos, porque entre más sean distintas, más significa que está perdiendo de fuerza. No, pero yo digo un ejemplo, vela verde que está con cuerpo,
las dos verdes que están cerca. Y después comenzar las 5 rojas. ¿Cómo esto? No, sí. Ajá, esa verde. Ujú. Tuve que esa verde con fuerza, pero no llegó a sobrepasar la mecha Ah, anterior. no, eso sí, mira, esto para que Es hubiese mejor sido, esperar que los no. exacto, esto para que hubiese sido una envolvente mucho mejor, hubiese tenido que romper la punta de la mecha. En este caso yo fui un poco, Solamente rompió con el cuerpo. exacto, en este caso yo fui un poco agresivo y operé así, pero lo ideal sería que rompiese la Que punta de esa rompiera mecha. con mecha. Exacto, que rompiese la punta de la mecha. Por ejemplo, mira, si esta vela envuelve, está aquí, pero si la envuelve, Ahí donde está es una buena entrada porque está envolviendo con el cuerpo. claro, mira, Puede que esta sí es una buena envolvente. Vamos a hacer el intento, porque es una buena envolvente. Esta sí es una buena envolvente, ya que esta sí envuelve totalmente la vela. Ahora, de hecho, está bien ese punto de entrada, porque lo estamos tomando ya por encima de esta punta de mecha. Entonces, ese punto de entrada está genial. Como vamos a aplicar algo parecido a lo que hicimos anteriormente, una situación así, donde el precio bajaba, perdía de fuerza, aparece una señal de fuerza. Entonces es algo parecido, mira, baja, pierde fuerza, una señal de fuerza contraria. ¿Por qué no aplicar una entrada en compra? En este caso en una reversión. Eso es lo bonito, mira, esto es lo que yo quería enseñarte el día de hoy, que mediante tú vas haciendo una interpretación del mercado, ¿verdad? De las últimas velas, tú te vas dando cuenta dónde ha perdido fuerza y dónde tú puedes aprovechar una reversión, o incluso si esta vela, imagínate, aquí aparece una vela bajista, fuerte, pero que no sea tan larga, es decir, una vela grande, sino una vela más o menos así. yo que estaba viendo. Exacto, ¿verdad? ¿Por qué una vela más o menos así? Porque ese es el promedio de las velas, ¿ves? Las velas suelen ser promediadas más o menos con este tamaño similar. Pero si ya te aparece una vela que es enorme, así, esta ya es una vela de agotamiento. Ahora, que tú vayas observando qué tipo de velas vas teniendo, tú dices, ok, esta es una vela débil, es una vela débil, esta es una vela débil, no me sirve para vender, ¿verdad? Pero tampoco voy a meter compras inmediatamente, sino que yo espero una señal de fuerza. Era lo que te decía. Para que si hay un bando que está débil, ¿verdad? Sí. Hay alguien que está débil, necesitas a alguien que aproveche esa debilidad. Y ese es el grupo contrario. Por ejemplo, mira, estas tres velas que ves acá presentan características de fuerza. O sea que lo ideal sería que tú esperaras una señal de fuerza, pero en un contexto ideal. Por ejemplo, digamos en este soporte puede ser, porque si estas tres velas son de fuerza y tú notas que aquí puede haber más fuerza alcista, ¿por qué no intentar buscar una operativa en compra? Siempre y cuando, bueno, hay una señal bastante válida. Porque mira que esta vela también está terminando siendo de fuerza. Entonces tienes fuerza alcista, pero también tienes una señal de fuerza bajista. Ahora hay que confirmar cuál de las dos fuerzas es la ganadora. Okay. Claro, aquí es cuando hablamos de la información cruzada. O sea, tienes cruce de información. Señal de venta, señal de compra. Ahora es validar quién es el que realmente está fuerte. Por ejemplo, si esa vela terminase fuerte ahí,
podríamos aplicar una compra directamente. El problema es, bueno, bueno, ya ahí sí hay un problema, avanzó demasiado. Si esta vela hubiese terminado más o menos aquí, hubiésemos aplicado la venta, la compra, por lo que te mencioné. Como tenemos situaciones aquí que se confirma compra, venta. ¿Ves? Fuerza bajista, fuerza alcista, pero necesitamos confirmar quién de los dos es el que va a querer dominar. Entonces aquí dominaron los compradores, justamente en ese nivel. El problema es que ya nos deja muy cerca de la resistencia. Ya ahí mejor sería esperar que rompa el rango. ¿Quién de los dos que va a seguir cogiendo el mando? Porque ahí mismo hay fuerza de ambos. Exacto, es lo que te menciono. En este momento hay fuerza de ambos. Entonces necesitamos ver quién es el que va a empezar a dominar realmente. Porque mira que tanto estas velas son de fuerza, pero estas velas también son de fuerza. Es decir, ambos aquí tienen fuerza, pero no sabemos quién es el que realmente va a dominar. Por ejemplo, mira, aquí hay una fuerza bajista, pero mira que anteriormente tenemos velas de fuerza alcista. Entonces necesitamos ver un poquito más. Y eso es lo que yo empecé a notar en estas últimas sesiones que tuve y que tuve contigo, ¿vale? Porque yo reviso las sesiones. Entonces dije, ok, siento yo que en esos momentos no miraba la información bien y me sentía distraído porque habían ocasiones donde tú incluso me mencionabas, mira, tienes velas de fuerza. ¿Te acuerdas ayer que metimos unas ventas, no? Sí. Pero las velas eran de fuerza y eso es algo que yo no noté. Entonces estaba siguiendo el mercado de una mala manera. En este caso lo estamos siguiendo de una buena manera. ¿Ves? Con la interpretación, con las velas que nos va dando, vamos siguiendo el precio. Ahora, hemos sido conservadores de cierta manera por el hecho de que todo esto es una lateralización. Y hemos sabido trabajar con ella. Mira que al inicio buscamos una venta. Bien, ¿por qué? Porque tratamos de seguir el mercado. ¿Cómo es una lateralización? Moverse de un extremo hacia adentro. Aquí, ¿por qué hicimos esta venta? Bueno, esto lo vimos en el curso. Debilidad, ¿no? Viene bajando. Pérdida de fuerza. Mira que las velas son más débiles. Y aquí tenemos la señal de confirmación. Ahora, me gustó mucho que fuiste detallista y eso es algo que también noté. Yo la tomé, es un trade arriesgado, pero mira que la vela es bastante sólida, o sea, da mucha confianza. Entonces, ¿qué pasa? Que esta vela, para que hubiese sido mucho mejor, hubiese sido mejor que fuese así. O sea, que envolviese tanto la mecha como el cuerpo. En este caso, yo tomé de referencia que envolvió nada más el cuerpo, pero hubiese preferido que envolviese también la punta de la mecha para que sea una entrada mucho más efectiva, ¿vale? Si te das cuenta aquí, los vendedores están tomando mucho más fuerza. Mira que estas velas son más sólidas. Aquí tenemos presencia de compradores, pero es una presencia débil. Entonces acá tenemos vendedores, 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 pero tampoco tenemos un nivel, no tenemos ningún nivel de apoyo para buscar una venta, justamente ahora. Pero ya estamos viendo mucha más presión bajista. Incluso no es que veamos un agotamiento porque mira que las velas mantienen ese volumen, ¿ves? O sea, para que sea una vela de agotamiento, tiene que haber una vela, por lo menos esta vela tiene que estirarse así.
Ya de agotamiento. Exacto, que sea muy grande y que sea muy diferente a esta. Pero por ahora no podemos catalogar velas de agotamiento porque el volumen sigue siendo parecido, sigue siendo igual. Incluso si esta vela termina siendo como un pin bar, vamos a ver si termina siendo así. Ok. Pero que rompa la mecha. No, si termina siendo un pin bar, quiero probar algo. Y es que, por lo general, cuando el movimiento viene con mucha fuerza, puedes esperar o podemos esperar que la siguiente vela rellene esta mecha. Por eso ingresé en esta venta. Pero es una venta un poco agresiva. Y de hecho, para mí lo ideal sería que nos apoyáramos de un nivel fuerte. En este caso, simplemente me estoy basando en el concepto de que rellene el espacio que ha dejado acá. Ya que si estas son velas de fuerza y esta vela, mira, esta vela ha creado como de cierta manera un mínimo más bajo. Entonces, lo que yo hubiese esperado, o lo que esperaría de aquí, era que la siguiente vela rellenara este espacio. Pero digamos que aquí hay una venta poco fundamentada porque el nivel de apoyo o el nivel real que deberíamos de esperar es acá. No tenemos ningún nivel como tal para apoyarnos en una venta. ¿Me van a entender? Sí. Entonces, esa es una venta agresiva, pero es una venta válida porque esperamos se rellena. Es como esperar eso, mira. A ver, vamos a ver una situación donde yo te pueda presentar un ejemplo así. Algo como esto, mira. Si damos fuerza, hay una siguiente vela que deja una mecha, pero termina rellenando ese espacio. Pero mira que las velas son de fuerza. Entonces me he basado en ese concepto porque estas últimas velas son bastante fuertes. Vamos a ver si, bueno, ya aquí no termina envolviendo. Bueno, vamos a ver qué pasa aquí. En lo personal yo hubiese esperado un poquito más, por lo menos, pero quise ver si se daba ese efecto, la verdad. Mira, aquí hubiésemos esperado un retroceso, como en este caso. Bueno, un retroceso más o menos como para esperar estas situaciones de acá. Relleno. Exacto, como un pequeño relleno. Pero sí yo quería ver o que pasara eso, el tema del relleno. Pero era más que todo por la fuerza que estábamos viendo. Ya que estamos tratando de seguir tendencia. Entonces, es válido. Bueno, mira, aquí el precio nos ha creado un soporte. Y estas últimas velitas, por lo menos no son unas velas tan fuertes. De hecho ya aquí no hay tanta fuerza. Ok, vamos a tratar de comprar en esta ocasión. A pesar de que esta vela es un martillo, pero da confianza. Ya que, mira, si esto es un pequeño soporte, ese soporte de ahí, exacto, es como un doble suelo. Pero mira que ya las últimas velas, por lo menos las bajistas, no son velas que sean muy fuertes. De hecho por acá ya desde por acá
se ve esa debilidad. Ahora, este martillo sería ideal, como así como explicamos ahorita en la envolvente, que perfore el máximo de la mecha de la vela anterior. Eso sería lo ideal. Pero como es un martillo y tenemos la tendencia un poco débil, ¿por qué no aplicar esta reversión? Y bueno, creo que está bien estas operaciones que hicimos. Si contamos esta, terminamos básicamente 3-2. Y bueno, vamos a revisar las operaciones. Espero que me hayas comprendido todo el proceso que llevamos básicamente. Mira que todo lo que hicimos hoy fue ir leyendo el mercado, ir leyendo las últimas velas, tratar de seguir la tendencia, ¿verdad? Encontramos oportunidades en reversiones muy buenas, de hecho. En esta situación de aquí, yo no te hubiese aconsejado que buscáramos compras o la señal de envolvente. ¿Por qué? Mira, si es como en estas situaciones donde estábamos ahorita acá, ¿te acuerdas? Que te dije, mira, aquí tenemos como que cierta información cruzada, porque mira, si esto es fuerza alcista y esta es fuerza bajista, necesitamos confirmar la fuerza de uno de los dos. Entonces, ¿qué pasa? Que si aquí tenemos fuerza bajista, porque mira que estas velas de acá son de fuerza, quizás esta última no, esa es una vela de fuerza alcista, pero ¿qué pasa? Que tenemos fuerza alcista aquí, fuerza bajista acá, tenemos cruce de información, entonces necesitábamos que apareciera una vela más alcista. En este caso, si esta vela hubiese envuelto esta de acá, ok, asumimos una venta. ¿Por qué? Porque sabemos que el mercado va a seguir insistiendo en bajar. Aquí ya la información cambia, porque mira que estas velas no son fuertes. Entonces, como no hay fuerza bajista, aprovechamos que aquí se ha formado como un soporte. Y es como tú mismo lo mencionaste, como que esperamos la acción de un doble suelo. Entonces, eso es lo que trataríamos de buscar. Es como lo mismo acá, mira. Si estas dos velas son de fuerza y esta es una vela de fuerza bajista, mira que aquí, bueno, aquí tendríamos que esperar una señal de fuerza también alcista para tomar una decisión. O en caso que el precio presente otro movimiento fuerte, significa que estos compradores ya dejaron de dominar y van a empezar a continuar la tendencia bajista. Y bueno, voy a dejarte grabarte la sesión aquí